A lo largo de más de 70 años, el fútbol profesional ha estado marcado por una combinación de gran talento y una falta de solidez mental. Este factor ha influido tanto en los jugadores colombianos como en el desarrollo del balompié en el país. A pesar de que miles de futbolistas formados en Colombia han demostrado una notable calidad técnica y destacadas habilidades tácticas, muchos han carecido de la fortaleza mental necesaria para alcanzar el éxito esperado en sus carreras. A continuación, repasamos algunos talentosos jugadores cuya carrera se vio limitada por los excesos de fiesta y la falta de disciplina. Iván René Valenciano, conocido como El Bombardero, fue una figura imponente en el fútbol colombiano. Su poderosa pierna derecha lo convirtió en el máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla, con 166 goles, un récord que se ha mantenido por más de 30 años. Ganaba millones de pesos, acumuló una fortuna y vivió la vida como si no tuviera límites. Pero el brillo de su carrera se fue apagando por la sombra de sus propios demonios. Los excesos con el alcohol, las fiestas, la comida y una vida sin disciplina. En 1992 se fue a jugar a Italia con el Atalanta, pero su estilo de vida relajado no encajó con el fútbol europeo, serio y disciplinado, y regresó a casa después de solo 5 partidos y ningún gol. En su segunda etapa con el Junior, entre 1993 y 1996, anotó 103 goles. También jugó en Unicosta y México. A pesar de su éxito, la indisciplina y el alcohol empezaron a afectar su carrera. En 1999 se convirtió en el goleador de Independiente Medellín, con 35 goles en una temporada. Sin embargo, la gente ya no le preguntaba cuántos goles había marcado, sino cuánto pesaba y cómo estaba con el alcohol. Lo máximo que duraba en un equipo eran 9 meses porque nadie lo aguantaba. Finalmente, en 2009, después de anotar sus últimos 3 goles con el Alianza Petrolera, se retiró. El alcohol y la vida nocturna lo consumieron, causándole ansiedad e insomnio, por lo que necesitaba tomar pastillas para dormir. Lo más triste es que ni siquiera tenía dinero para comprar una sola pastilla. La tragedia que su madre siempre había temido se hizo realidad. Ella nunca quiso que fuera futbolista porque tuvo el presentimiento de que seguiría el mismo camino de su padre, Ariel Valenciano, un exjugador que también se arruinó por el alcohol. Aunque Iván René le prometió que su historia sería diferente, los vicios lo consumieron. Tras su retiro, su vida se desmoronó por completo, llevándolo a un estado de total miseria. El punto más bajo y doloroso de su existencia llegó en un momento de profunda vergüenza. Un día, su madre, con una voz suave, le pidió 2.000 pesos para comprar pan y leche. La respuesta de Iván René fue un golpe más fuerte que cualquier derrota en la cancha. «Perdóname, mami, pero no tengo ni un peso». El hombre que había despilfarrado una fortuna en botellas de whisky y fiestas no tenía ni lo más mínimo para ayudar a la mujer que le había dado la vida. Había fallado en su promesa y se había convertido en la misma persona que su madre había temido. Tiempo después, la sombra de su adicción volvió a perseguirlo cuando fue arrestado en Estados Unidos por conducir bajo la influencia del alcohol tras un accidente de tránsito. Un incidente que él mismo reconoció como una recaída en su lucha personal. Poco después de tocar fondo, un conocido le ofreció un trabajo por 1 millón de pesos. Fue el primer paso para salir del abismo. A partir de ahí, se alejó del alcohol, perdió el exceso de peso y le ofrecieron una oportunidad como comentarista deportivo, donde se ganó el respeto del público por su estilo directo. La prueba final de su cambio se dio cuando le prometió a su madre, mientras ella agonizaba en un hospital, que jamás volvería a sus viejos hábitos. Su madre falleció poco después, pero Iván René cumplió su promesa. Hoy, Iván René Valenciano es un respetado analista deportivo y entrenador de fútbol, compartiendo su historia con humildad. El dolor de no tener 2.000 pesos para su madre y las amargas lecciones de sus adicciones fueron la fuerza que lo impulsó a recuperarse y a construir una nueva vida, una que finalmente lo llena de orgullo. Rapidez, precisión y agilidad. Esas eran las cualidades de Jairo el Tigre Castillo cuando comenzó como futbolista. Era un diamante en bruto, tenía todo para convertirse en un gran jugador de fútbol. Lo demostró en su comienzo con América de Cali, equipo con el que se coronó campeón en 1996 y en 1999 en la Copa Merconorte, con Vélez Sarsfield y con la Selección Colombia de mayores, donde consiguió un gol muy recordado contra Chile en Santiago. Pero todo ese talento y la capacidad que tenía con el balón se fue por el traste por su comportamiento cuando se pensaba que había aprendido de un episodio en el que estrelló su camioneta contra 2 jóvenes que se movilizaban en una motocicleta en enero de 1998
En la madrugada del 20 de agosto de 2001, el jugador tumaqueño se vio envuelto en un escándalo que lo marcaría. El Tigre pecó con el alcohol. Según testigos, el carro donde se transportaba no se detuvo en un semáforo en rojo en una avenida de Cali. Chocó contra un taxi, luego contra un poste del alumbrado y posteriormente volcado. Las hermanas Claudia y Catherine Ojeda perdieron la vida. El Tigre se vio obligado a indemnizar a la familia de las víctimas y tras pagar fianza, pudo seguir jugando fútbol. Ese incidente cambió la carrera de Castillo. En ese entonces tenía todo listo para viajar a Italia, a unirse al Génova, pero el negocio se dañó y el tumaqueño tuvo que quedarse en Colombia para responderle a la justicia. Además, desde entonces no fue el mismo. Perdió la rapidez, la agilidad. Aún convertía goles, pero no tenía la chispa que se le conoció en los primeros años. Pero esto no le sirvió de escarmiento. En 2011, volvió a protagonizar un escándalo en el que había de por medio autos y tragos. El jugador se escapó de un retén de la policía en Cali. Cuando la fuerza pública le solicitó que detuviera el vehículo para realizar una inspección, aceleró su vehículo y se escapó del lugar. Las autoridades lo detuvieron 8 cuadras más adelante, pero para evitar cualquier tipo de examen, el jugador bajó de su auto y se fue del lugar en otro. Y en 2015 fue sorprendido en un control policial conduciendo bajo el influjo del alcohol. El Tigre evitó a las autoridades y huyó del lugar. De nuevo un episodio de problemas con mujeres lo tiene en aprietos. El exdelantero de América de Cali fue denunciado por Adriana María Paredes. Según relató la modelo, sucedió después de salir de una discoteca. Nos dirigíamos a mi casa y empezamos a discutir por hechos que ocurrieron hace un año. Me empezó a ir en la cara, cuello y el cuerpo, así que me bajé del carro y me fui para mi casa, dijo al diario El País de Cali. Lamentablemente, la vida personal de Jairo Castillo se convirtió en noticia. Los tragos de más afectaron su carrera y lo complicaron judicialmente. La polémica siempre estuvo allí. Todo el potencial que tenía, esa agilidad que mostró, la rapidez física y mental para dejar atrás jugadores rivales, se quedó en un abrebocas que al final sería empañado por el exceso. El 18 de mayo de 2013 se oficializó su incorporación al Boyacá Chico, en el que permaneció hasta finales de 2014, siendo este su último club. Pasamos de un caso que se ha llevado al extremo a uno mucho mayor en términos de cantidad. Johan Leandro Arango, un jugadorazo en toda su expresión, con un talento natural para disparos de media distancia y cobros de tiro libre. Se ha caracterizado por incidentes en bares, alcohol en los vestuarios, algo de drogas e incluso sexo, viviendo la vida de todo un rockstar. Sus casos más icónicos fueron protagonizados en Once Caldas, llegando a los entrenamientos en estados de ebriedad, en Santa Fe saliendo de fiestas tras varios Juegos del Cardenal y Medellín. Teniendo combinación de las anteriores, estando en mi Nacional de Perú pasó algo similar. 11 clubes, 8 en Colombia, 2 en México y otro en Arabia Saudí, en 10 años de carrera. Es decir, no hubo una temporada entera en un equipo. Desde que debutó en el 2009 en América de Cali, Arango se convirtió en un nómada del fútbol, un jugador acostumbrado a salir por la puerta trasera. Más que por sus méritos deportivos, Johan Arango se ha hecho reconocido por sus repetidos actos de indisciplina desde que llegó a la competencia profesional. En el 2014, cuando jugaba para el Once Caldas, fue separado del plantel al llegar en estado de ebriedad a la práctica. En el torneo de apertura del 2016, cuando jugaba para el DIM, fue despedido por actos de indisciplinas relacionadas con el licor. La Dimayor lo suspendió además por agredir a Caracho Domínguez. El mismo Mauricio Molina, capitán del equipo para ese entonces, dijo que Arango estaba enfermo y que el equipo fue campeón por la decisión de sacarlo. Cuando iba a debutar en Jaguares de Chiapas en México, por actos de indisciplina, no fue contratado. En su paso por Santa Fe, no pararon las polémicas por los vídeos que subían las redes sociales ingiriendo licor y por un accidente automovilístico en el municipio de Tenjo, que evade las multas y sanciones de tránsito que ya tenía el jugador y que le impedían conducir. En su regreso al club en el 2019, Arango prometió cambiar, pero sus actos mostraron otra cosa. El 16 de marzo de ese año, el volante sufrió un accidente automovilístico en su día libre. Según los informes finales, el futbolista se encontraba en estado de ebriedad. Además, se supo que tenía su licencia suspendida desde el 2016. En octubre del 2020, el futbolista colombiano Johan Arango fue señalado como participante en una supuesta agresión sexual en contra de una mujer en Perú. Según el diario La República de ese país, el colombiano se encontraba bebiendo con Omar Tejada, futbolista mexicano que jugaba en Melgar. Por este motivo, el club binacional le abrió un proceso disciplinario al jugador,
Hasta esta fecha, el jugador juega en Internacional Palmira de Colombia. En el año 2022 se supo que había incursionado en el mundo del trading y fue cofundador de una empresa llamada Sky Team Valle, que le habría representado ingresos superiores a los $10.000 mensuales. El jugador interior izquierdo actualmente milita en el Internacional Palmira. Entramos al terreno del alcohol al extremo, y nuestro protagonista en el talentoso extremo es Michael Balanta Peña. Él nació en Jamundí, Valle del Cauca. Fue uno de los jugadores que levantaron el nivel en Santa Fe luego de la llegada de Harold Rivera, llegando a ser una de las figuras del cuadro cardenal. Sin embargo, salió del equipo capitalino por problemas disciplinarios. Ha sido un galante de grandes cualidades físicas, pero pocas disciplinarias. El delantero que ha pasado por numerosos clubes y en casi todos con problemas disciplinarios, ligados al consumo de alcohol previo a entrenamientos y partidos, por lo que algunas puertas se le han cerrado a pesar de sus notorias habilidades. En el historial más reciente se tiene lo sucedido tanto con Santa Fe, quien no se presentó a la pretemporada, no se han realizado exámenes médicos y mucho menos apareció para explicar su injustificada ausencia. Parece que la fiesta de cumpleaños se alargó más de la cuenta. Balanta pasó por varios clubes más hasta el 2023. Actualmente no tiene equipo. Un caso más extremo de lo anterior es Dairo Mauricio Moreno, delantero que ha sido figura importante en Colombia y México, además de hombre de selección Colombia pero que nunca pudo centrar su carrera. Con Moreno existen grandes lamentos, ya que el jugador cuando estuvo al 100% en el deporte pudo ser la máxima estrella de Millonarios, Nacional, Junior, Once Caldas y Xolos en México, acumulando más de 300 goles a lo largo de su carrera deportiva. A Dairo Moreno nunca le faltó talento: 3 títulos de Liga, una de Copa, una Libertadores con Once Caldas, una Recopa Suramericana con Nacional y un título suramericano sub-20, además de terminar 7 veces como máximo artillero del torneo colombiano. Son un buen resumen, pero así como tiene un don innato para el gol, también lo tiene para la fiesta. La disciplina ha sido siempre un asunto por discutir en una carrera llena de éxitos, que podría ser aún más destacada si la concentración fuera exclusivamente en el deporte. Pero no es así. Dairo ha estado en el ojo del huracán desde su primera vez en Once Caldas, cuando fue famoso un incidente con una mujer que le tomó fotos en una discoteca. Uno de los momentos más icónicos de Dairo Moreno en el fútbol colombiano fue su celebración con un inflable de aguardiente en un partido contra el Atlético Huila en 2010. En 2013, a su llegada a Millonarios, también se recuerda una fiesta de cumpleaños, que tuvo una duración de 4 días, que fue denunciada por los vecinos ante las autoridades alegando el exceso de ruido. En México, con el club Xolos de Tijuana, tuvo un inconveniente que adelantó su salida, pues protagonizó un accidente automovilístico en el que sufrió la pérdida de algunos dientes, lo que le molestó a los directivos y motivó el préstamo a Once Caldas. Ya en Atlético Nacional, Moreno y Magnelli Torres estuvieron en una fiesta vallenata que se conoció gracias a las redes sociales y dejó en evidencia que no se siguieron las órdenes del técnico Juan Manuel Lillo. Ambos fueron multados. También, vistiendo los colores del equipo verdolaga, protagonizó peleas con compañeros como Luciano Ospina, Gonzalo Castellani y finalmente con Jason Lucumí. Tras los problemas con este último, Nacional decidió despedirlo en el 2018. A estos escándalos se suman otros inconvenientes, como la imposibilidad de salir del país por una demanda de alimentos, interpuesta por Paola Andrea Villanueva, madre de su hijo, o los rumores de una posible agresión a otra expareja, Marcela Muñoz, quien posteriormente aclaró la situación y negó dicha acusación. Durante el programa de Impulsivos en Win Sports, el periodista Mauricio Trujillo entrevistó en exclusiva al delantero nacido en Chicoral y reveló una divertida anécdota. Mientras Dairo relataba su desempeño en el fútbol colombiano y sus deseos de ser el máximo goleador en la historia de Colombia, el resto de panelistas de Impulsivos le preguntaron por una de sus celebraciones. El 9 de febrero de 2025, celebró un gol ante el Atlético Bucaramanga, brindando simbólicamente con agua con el técnico Hernán Dario Herrera, el arriero. Dairo Moreno, delantero de Once Caldas, vive un gran momento en la Copa Sudamericana 2025. Lleva 10 goles y es el máximo goleador del torneo. Su equipo está disputando los cuartos de final y tras ganar el partido de ida, está muy cerca de avanzar a semifinales. A sus 40 años sigue siendo decisivo, marcando goles clave como el reciente doblete ante Independiente del Valle.
Uno de los casos más lamentables de un hombre perdido en la droga es Wilder Andrés Medina, ex delantero de una decena de equipos en Colombia y quien además incursionó en el fútbol internacional en el Ecuador y Bolivia. El ya retirado atacante de 43 años fue una sensación en su juventud por sus capacidades goleadoras, su fuerza y la velocidad de la que pudo hacer gala con varios equipos. Su momento cumbre fue con Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, saliendo goleador en 2 ocasiones, con los Vinotinto y campeón con el León en una oportunidad. En una entrevista a la revista Soho, Medina declaró lo siguiente: «Creo que nací para ser adicto porque probé la hierba y me gustó ahí mismo, desafortunadamente claro, porque la hierba me lo colocaron y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que volviera a ser el Wilder Medina que me gusta, el sobrio, el que juega la pelota. Era muy joven cuando llegó a Medellín, donde probó la hierba por el afán de entrar al grupito El Barrio. Ahí se quedó fumando incluso cuando ya jugaba fútbol profesional, porque no sabía que fuera ilegal, que contará como doping. No le pareció una sustancia de esas que lo hagan rendir mejor. Al contrario, en vez de ayudar a sacar ventaja, lo adormece, produce hambre y sed. Eso no quita, sin embargo, que sea una sustancia prohibida por la FIFA, y cuando se dio cuenta de esto ya tenía el problema muy encima. Salió positivo por la sustancia 2 veces, cuando jugaba con el Tolima, y en ambas lo sancionaron. La primera durante 3 meses y la segunda durante 1 año. Le endurecieron el castigo por reincidir. Se acuerda perfectamente ese día, el de la segunda sanción, cuando le informaron del fallo de la Dimayor. Para más rabia, fue un lunes después de un partido contra el Cali en el que había hecho doblete. El mundo se le vino encima. 1 año sin jugar en una eternidad. Pasó 1 año y medio antes de volver a pisar un estadio, mientras cumplía el tiempo y se rehabilitaba. En este punto, agradece a César Pastrana, el presidente Independiente Santa Fe. La prensa le había dado tan duro que era probable que nadie lo volviera a contratar. Se le acercó cuando no había salida, le tendió una mano, le ayudó con toda la logística de la rehabilitación y le dijo que quería tenerlo en Santa Fe cuando estuviera bien. Le dio esa segunda oportunidad que nadie más fue capaz de ofrecerle. Era la última oportunidad de su vida para jugar fútbol y reencontrarse con él. Por eso se internó en una finca, alejado de los medios para desintoxicarse. En ese tiempo se dio cuenta de todo lo que había perdido por el vicio, por la hierba y por el alcohol también. El año 2019 circuló en redes sociales una foto en la que el futbolista se le ve muy delgado, generando preocupación y comentarios sobre cómo se encuentra su vida en la actualidad. El futbolista señaló que la foto era reciente y que se sintió dolido por los comentarios que generó, porque sus hijos se la compartieron junto con los señalamientos que le hicieron. Argumentó que estaba delgado porque no volvió a entrenar y que personas malintencionadas pusieron la foto suya cuando estaba con Santa Fe y otra con el señor Medina, de 38 años, se retiró del profesionalismo en el 2017 cuando hizo parte del Fortaleza FC, equipo de primera división del fútbol colombiano, y se encuentra dedicado a la formación del fútbol y a enseñar a las futuras promesas a no caer en las drogas. El mito colombiano, Faustino Hernán Asprilla. El delantero, aunque tuvo una carrera llena de éxitos, pudo ser mucho más, algo que propiamente la atacante ha destacado en el post de su carrera. Asprilla se caracterizó por la fiesta especialmente, siendo conocido por sus grandes veladas en Newcastle, en Inglaterra, o Parma, en Italia. La leyenda de la selección colombiana ha afirmado que tuvo una oportunidad de ganar el Balón de Oro, pero que no lo hizo porque gustaba más de la fiesta. Este caso es la representación total de lo que ha sido el fútbol colombiano, con algunos de estos deportistas, quienes no han tenido el acompañamiento necesario para guiar correctamente sus carreras. En 1993, cuando Asprilla brillaba en los campos de Italia, anotando goles y rompiendo redes cada fin de semana que vestía la camiseta del Parma, ya se tenían algunos registros que relacionaban al jugador tulueño con incidentes y una agitada vida nocturna. En septiembre del 2000, la Fiscalía ordenó la captura del Tino por disparar embriagado en una discoteca de Tuluá. En 2003, en Santiago, Asprilla hizo varios disparos al aire para llamar la atención de sus compañeros de la Universidad de Chile, aunque él dijo que había sido con una pistola de juguete. En abril del 2008, el Tino realizó una serie, disparó contra una valla contigua a su predio. Los hechos se registraron cuando 3 mujeres que iban a visitar al exjugador en su finca Santino querían ingresar por una carretera privada de un ingenio azucarero, al que solo le permitían el acceso a Asprilla y sus familiares. Según algunas fuentes que presenciaron el hecho, el Tino se molestó porque no se permitió el paso de sus amigas y ellas tuvieron que hacer un recorrido más largo para llegar a los predios. La denuncia indica que el jugador disparó cerca de 30 veces y luego se marchó.
A pesar de todos estos escándalos, Faustino Asprilla sigue siendo uno de los futbolistas colombianos más queridos y recordados. Su talento innato, su carisma y su personalidad extrovertida lo convirtieron en un ídolo para millones de aficionados. Fuera de las canchas, el boyacense Freddy Alejandro Guarín, quien estuvo con la selección Colombia en 4 Copas del Mundo, una de ellas en la categoría mayores, sigue dando de qué hablar. Exfutbolista colombiano de 38 años que en 2011 estuvo en la órbita del Real Madrid, ha vuelto a hablar de sus problemas con el alcohol y ha contado en Los Informantes de Caracol Televisión el momento en el que estuvo a punto de quitarse la vida durante una época de crisis en Brasil. Empecé a hacerme un nombre en Italia y ya ahí empezó un tema diferente fuera de la cancha. Luego el estadio empezó a quedarse en silencio y al principio lo manejé muy bien. 2 días antes de los partidos me emborrachaba y luego salía al campo. Marqué 1 o 2 goles. El equipo ganó. Creo que todo fue por falta de conciencia, recordó el internacional colombiano sobre su experiencia tras fichar por el Inter de Milán en 2012, después de destacar en el Saint-Étienne. Pero Guarín reconoce que su adicción al alcohol fue creciendo. Con el tiempo ya no era solo 2 días antes de cada partido y ya ni siquiera se respetaban lugares en los que convivía con su familia. Bebía en casa, en la discoteca, en el restaurante, me buscaba el parche. Yo tenía ya mi familia y ahí era la vaina jodida. Sabía que estaba haciendo mal, tanto en la responsabilidad laboral como en la familiar. En 2015 fichó por el Shanghai Shenhua y su situación se agravó. En China sí supe lo que era el alcohol de verdad. Desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol. Y así era todos los días. Respecto a la gestión de su fortuna, Guarín compartió que yo no tenía noción de la plata, ganaba mucho dinero. A mí la plata ni me entraba a mi cuenta allá. Yo la mandaba toda para Europa. Yo vivía era con los premios y me daba una vida de lujos. Rumba, yates, aviones y hasta regalé plata. Freddy Guarín explicó que tras la separación de su segunda mujer, durante su confinamiento en solitario en Brasil por la pandemia del COVID, decía que podía llegar a beber 70 cervezas en una sola noche. Me iba para favela, allá en Brasil. Ya estaba con cualquier chica sin protección. Me abandoné por completo. Borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento. Yo no me di a riesgo de nada. Fueron días pesados. Me la pasé borracho 10 días por completo. Me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado, rememora durante su pesadilla en Brasil durante el confinamiento. Sabía que en cualquier borrachera me iba a morir. Yo llegaba a ese punto, en el que no me importara nada para poder hacerme daño, apuntó. Guarín logró volver a Colombia, pero en su regreso a su país, protagonizó un polémico vídeo en el que sale esposado, borracho, ensangrentado y asustado en casa de sus padres. Freddy Guarín podría sorprender con un inesperado regreso al fútbol profesional en 2025. El exjugador de la selección Colombia aseguró en el programa Blog Deportivo de Blue Radio que su deseo de volver a las canchas se mantiene firme y que, además, ya tiene una oferta sobre la mesa. Recientemente, Guarín fue nombrado en Estados Unidos como embajador de la salud mental en el deporte a nivel mundial, tras superar su proceso relacionado al alcoholismo. Freddy Rincón fue uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano, recordado por su potencia en la cancha y por el famoso gol contra Alemania en el Mundial del 90. Sin embargo, fuera de las canchas, su vida estuvo rodeada de polémicas y también de excesos que marcaron su imagen. Uno de los temas más mencionados en torno a él fue su relación con el alcohol y las amistades que lo rodeaban. El técnico Jorge Luis Pinto, quien lo conoció de cerca, llegó a decir que a Freddy lo mataron los amigos que lo invitaban a tomar trago, señalando que esas compañías lo alejaron de la disciplina que siempre había tenido como jugador. Pinto aseguraba que en sus últimos años Rincón llevaba una vida menos ordenada, con trasnoches y entornos sociales que le pasaron factura a su salud. Cuando ocurrió el accidente en Cali en abril de 2022, donde terminó perdiendo la vida, se generó de inmediato la sospecha de que el alcohol podía haber estado involucrado. Sin embargo, las pruebas de alcoholemia resultaron negativas y un paramédico que lo atendió incluso declaró que no percibió olor a licor ni encontró botellas dentro del vehículo. Aún así, la idea de que el alcohol era parte de su entorno no dejó de estar presente, sobre todo por los testimonios de personas cercanas que señalaban que esa costumbre de beber con amigos había sido un punto débil en su vida personal. Más allá de los rumores y las acusaciones, lo cierto es que Freddy Rincón cargó con una imagen pública compleja. Por un lado, el ídolo que llenó de orgullo al país, y por otro, el hombre que tuvo que enfrentar críticas, señalamientos y errores.
Su problema no parece haber sido el alcoholismo como tal, sino la influencia de ciertos círculos y amistades en donde el licor era parte de la rutina, algo que terminó afectando la manera en que muchos recuerdan su vida después del retiro. Alfredo Morelos ha estado envuelto en varios problemas en el último tiempo. Uno de los más sonados ocurrió cuando sufrió un accidente en Guarne, Antioquia, en el que atropelló a un motociclista que terminó gravemente herido. Al delantero de Atlético Nacional le practicaron una prueba de alcoholemia que dio como resultado grado 2, lo que significa que había ingerido una cantidad considerable de alcohol antes de conducir. Por esa situación quedó expuesto a sanciones fuertes: suspensión de la licencia de conducción por varios años, la obligación de realizar un curso de sensibilización y una multa económica cercana a los 15 millones de pesos. Este episodio reavivó las críticas sobre la conducta de Morelos fuera de la cancha, pues no era la primera vez que su nombre aparecía relacionado con situaciones polémicas y su estilo de vida volvió a ser cuestionado por la prensa y la hinchada. Meses después volvió a estar en el centro de la discusión, pero esta vez dentro del campo. En la final del fútbol colombiano contra el Tolima marcó un gol, y su celebración generó controversia, porque muchos la interpretaron como un mensaje directo al técnico David González. Frente a las cámaras, se desahogó con palabras fuertes que parecían dirigidas al entrenador, con quien ya había tenido un cruce en el partido de ida. Morelos no ocultó que lo que había pasado en ese primer juego lo dejó con bronca, y en Medellín aprovechó para responder con el gol, y con una dedicatoria que dejó claro que la tensión entre ambos iba más allá de lo deportivo. Cristian Rayo fue durante su adolescencia una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Con apenas 16 años ya había vestido la camiseta de la selección Colombia Sub-17, y en su camino aparecieron equipos como la Academia Compensar, Expreso Rojo, y más adelante, la oportunidad de firmar contrato con Independiente Santa Fe. Allí compartió camerino con figuras que luego serían ídolos del club, como Camilo Vargas y Omar Pérez. Todo apuntaba a que tendría una carrera brillante, pero él mismo confiesa que se la creyó muy rápido. La fama y el reconocimiento le llegaron antes de tiempo, y con ellos también llegaron las distracciones. Empezaron las fiestas, la rumba, las salidas nocturnas y una actitud de poco compromiso con el entrenamiento. En lugar de fortalecer su disciplina, comenzó a perder continuidad en los equipos. Las discusiones con técnicos y su falta de constancia hicieron que su talento natural se fuera apagando. Mientras veía cómo otros compañeros avanzaban, él se iba quedando sin oportunidades, hasta que a los 21 años terminó apartado del fútbol profesional. El golpe fue fuerte. Pasó de soñar con estadios llenos y contratos prometedores a buscar trabajos para sobrevivir. Fue mesero, intentó mantenerse en oficios varios y durante un tiempo vivió con la frustración de haber tenido todo y dejarlo escapar por malas decisiones. Aunque nunca cayó en una adicción al alcohol, sí reconoce que el exceso de rumba y la falta de disciplina lo llevaron a tocar fondo y perder lo que muchos jóvenes desean. A pesar de ese panorama, Cristian decidió no quedarse hundido en la derrota. Siguiendo el consejo de su padre, estudió gastronomía y poco a poco se fue reenfocando en otra pasión, la cocina. Cuando llegó la pandemia, la situación se complicó aún más. Vivía en arriendo, su pareja estaba embarazada y lo poco que ganaba trabajando en un banco de forma remota apenas alcanzaba para sobrevivir. Fue en ese momento crítico cuando decidió arriesgarse a emprender junto a un amigo. Comenzaron con la venta de perniles, compraron una máquina para producir embutidos y después de experimentar con varias recetas, lograron consolidar un producto que tuvo buena acogida. Así nació su empresa Mayale, que se convirtió en su tabla de salvación. Con disciplina y constancia, Cristian levantó un negocio que hoy produce alrededor de 23.000 chorizos al mes y factura cerca de 50 millones de pesos mensuales. Su historia es la de alguien que pasó de ser una promesa perdida del fútbol a un empresario exitoso que encontró en la gastronomía una nueva forma de vida. Cristian no reniega de su pasado, reconoce sus errores, pero también los utiliza como motor para no volver a caer en los mismos patrones. Ahora, dedica su tiempo a trabajar por su familia, a seguir creciendo con su empresa y a demostrar que, aunque la vida puede dar giros dolorosos, siempre hay espacio para levantarse y construir un futuro distinto con disciplina, esfuerzo y humildad. Gracias por ver nuestro contenido. Recuerda suscribirte y darnos tu like si te gusta el contenido. Es de mucha ayuda para seguir recordando a personas del ayer.